regreso con el señor Javier Azpur, experto en descentralización y regionalización. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Los resultados de este último proceso electoral regional confirman de que los movimientos regionales prácticamente ya desplazaron a los partidos políticos. Además, en 13 regiones se van a realizar la segunda vuelta electoral. ¿Debemos ser pesimistas o positivos respecto a la forma como se va a desarrollar este nuevo proceso electoral en las regiones? Bueno, efectivamente, si uno mira los resultados de los 12, 11 gobiernos que ya ganaron, solo 2 son de partidos nacionales. Y para la segunda vuelta tenemos que solo en 3 de las 13 regiones compiten partidos nacionales. Es decir, que en el mejor de los casos, los partidos nacionales ganarían 5 regiones sobre 25. Es decir, se confirma ya la tendencia que se vio en el 2010 de una fragmentación muy grande, y lo que es quizás más grave, un divorcio entre las dinámicas regionales y locales de las dinámicas políticas nacionales. Y este es un tema que parece no ser entendido en toda su gravedad por la representación política nacional, ya que no emprende las reformas que el sistema político requieren con urgencia si es que queremos superar esta fragmentación, este divorcio entre lo regional, local y lo nacional. ¿Eso finalmente entonces va a resultar siendo un problema para las políticas públicas que puede ejecutar el gobierno central? Sí, de cierta manera sí dificulta la concertación y el diálogo. No hay interlocutores nacionales que expresen a esos gobiernos regionales, pero al mismo tiempo la experiencia muestra que las autoridades regionales, aún sin tener, sin compartir con el gobierno nacional orientación, tampoco entran en una lógica de confrontación generalizada, ni mucho menos. Indiferencia. Porque requieren los recursos que el gobierno central les da, requieren concertar con el gobierno nacional los programas, porque esto de que han transferido todas las regiones no se corresponde con la realidad de recursos que son manejados desde el gobierno nacional. Entonces, ahí hay elementos que más bien van a forzar a que se realicen niveles de diálogo, que creo que hay que impulsar. Por ejemplo, hay que fortalecer la Asociación de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades, la red de municipalidades, para que haya articuladores institucionales del diálogo y se puedan conversar temas que son de interés nacional de todas las regiones de una manera ordenada. Y obviamente cada región tiene su agenda, cada región tiene su demanda de inversiones, y ahí creo que va a tener que hilar muy fino y pensar con seriedad la conformación de un mecanismo de conducción de la descentralización que involucre a todos los niveles, no como es ahora, que es una secretaría en la PCM, sino un mecanismo que permita la representación de estos niveles de gobierno subnacional. Pero hemos observado que existe una voluntad política de parte del Ejecutivo. Quizá la recomendación sería, en todo caso, el cambio del tipo de lenguaje o el sistema o la estrategia de acercamiento hacia estos movimientos pequeños, regionales. Sí, bueno, yo creo que hay que institucionalizar, hay que darle cuerpo a la necesidad de coordinación entre los niveles de gobierno. Es decir, la descentralización es por definición transferir poder a nivel regional y local. Y es un proceso complejo, difícil. Entonces, un proceso así tiene que ser conducido, tiene que ser orientado en diálogo entre los diversos niveles del gobierno. De diálogo. Exacto. Ahora eso no existe. O sea, lo que hay es, como tú dices, voluntad, ¿no es cierto?, pero no obligación. Y lo que el Estado demanda, lo que la opinión pública, la población demanda, es la obligación de que se pongan de acuerdo, porque han sido elegidos justamente para mejorar la inversión, para mejorar los servicios. Y eso no puede hacerse en base a confrontación, sino en base a el diálogo y la concertación. Obviamente, respetando las propuestas de gobierno de cada región, respetando sus planes, respetando aquellas autoridades que la población ha elegido, pero también siendo claros que la obligación es colaborar. La descentralización no es confrontación, no es ruptura, es respetar autonomías, pero es al mismo tiempo generar mecanismos de colaboración y de complementariedad entre los niveles de gobierno. Sobre todo un marco de diálogo abierto, ¿no? Sin duda, sin duda. Empecemos a analizar a los movimientos regionales. ¿Qué tan regionales son los movimientos regionales? En general lo son. Bueno, hay diversas experiencias. Por ejemplo, en el caso del movimiento regional que ha ganado en Cajamarca o el que ha tenido en Moquegua una muy alta votación, son núcleos regionales pero que están ligados a un movimiento nacional, que es a la izquierda en el país, están vinculados a ello, pero en general la gran mayoría
son núcleos regionales autónomos que son una respuesta a la crisis que viven los partidos, que es algo ya que está reiterado. O sea, los partidos nacionales prácticamente no existen fuera de Lima.